consumimos de una manera abusiva, de una manera extraordinaria probablemente, pan en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Entonces, el problema no está en si como o no como pan. El problema está, como en cualquier otro alimento, en el exceso de lo que hago regularmente en el día. Es decir, hasta qué punto yo me excedo en el volumen de lo que estoy consumiendo, no solamente de pan, sino además el resto de las calorías que puedo tener en un momento dado. ¿Qué importa allí? A ver con la segunda lámina que les traje hoy también como referencia. Cuando tenemos, si hacemos una dieta y comemos pan, ¿realmente el pan es el culpable? No, cuando tenemos un exceso va a pasar lo mismo. Ahora, si yo me quito el pan, yo puedo decir que estoy bajando de peso porque me quité el pan. No es cierto. Lo que estoy limitando es el exceso de calorías o el volumen extraordinario de lo que yo estaba haciendo y intento culpar al pan diciendo, oye, me quité el pan, bajé de peso. No, lo que hice fue reducir la ingesta calórica y al reducir la ingesta calórica, como saben ustedes, lo hemos dicho acá en reiteradas oportunidades, que vale es lo que como al final de todo en equilibrio, pues por supuesto ese volumen calórico o la disminución de ese volumen calórico es lo que va a determinar si yo pierdo, si yo gano peso o simplemente si lo controlo. En la siguiente lámina además vamos a ver qué tan importante es el pan que en todo caso debemos elegir. Si tu elección como acompañante, como plato principal es el pan, entonces es importante que sea fresco, que sea elaborado preferiblemente de masa madre porque tiene un punto fermentativo quizás un poco más saludable. Si es de cereal, que sea el cereal que más te guste y por supuesto comerlo de acuerdo a tus necesidades. Ojo que cuando aquellas personas que están intentando bajar de peso deciden elegir un pan integral, la fibra, como hemos dicho en otras oportunidades, tiene múltiples beneficios, pero tener un exceso de calorías también puede representar, si consumimos un pan, una galleta o una torta, que tenga extraordinariamente más cereales de los acostumbrados o tenga más agregados. Es decir, si yo tengo un pan integral, pero tengo un pan integral que tiene zanahoria, miel, pasas, frutos secos, etcétera, va a tener más calorías el segundo que el primero. Entonces es importante que elijas el pan que más te guste, pero que también esté ajustado a tus necesidades, a tus propósitos y por ende a tu meta calórica. Además, ¿qué es lo importante? El problema no es el qué, el problema no es si como o no como pan. En la siguiente lámina vamos a ver que el problema es básicamente el exceso. Si tu intención es bajar de peso o controlarlo, no tienes que evitar nada. Lo importante es que tú tengas la variabilidad y tengas el control además en las porciones de acuerdo a tus metas y tus fines y tus propósitos. Importante que siempre delimites cuántas calorías debo consumir, cuáles son las que me corresponden, además cuáles son las que voy a gastar y cómo las constituyo. Evitar un alimento, no hay un alimento que sea, y no podemos culpar al noble pan, en este caso, el día de hoy que estamos hablando de él, de nuestros excesos. Pero tampoco no hay ningún alimento de manera directa, proporcional, que tienda a subirte de peso. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que los hidratos de carbono tienden a tener un efecto mayor en los niveles de glucosa en sangre que en la mayoría de los demás alimentos. A menos que tengas un propósito médico específico, la mayoría de las personas no necesitan eliminar completamente los hidratos de carbono. Por eso no tiene sentido que tiendas a evitar absolutamente nada porque no vas a cumplir con una meta calórica que sea específico. Recuerda que en cuanto a raciones y porciones normales, una rebanada de pan tipo sándwich tiene alrededor de 70 calorías, probablemente con 15 gramos de carbohidratos. Lo mismo que lo que conocemos en nuestras panaderías venezolanas, un pan francés pequeño, o un pan tipo baguette, o un pan tipo isleño, o inclusive de una canilla pequeña, un tercio de esa unidad me va a representar la misma cantidad de carbohidratos, alrededor de 15 gramos de carbohidratos para un total de 70 calorías, porque también tiene 3 gramos de proteína concernientemente. Entonces, importante que si yo delimito las cantidades calóricas que yo necesito y además estimo cuál es el pan que más se acerca a mis propósitos, bien sea porque lo consuma fresco, bien sea porque lo consuma, como bien dije antes, de masa madre, bien sea porque decida comerlo de manera integral o enriquecido en fibra, porque sí me puedo permitir ese que tiene más calorías, pero tiene también algunos agregados, como lo dijimos anteriormente. Es tu elección, definitivamente. Controla lo que comes, como siempre decimos aquí en Alimentación y Bienestar, el equilibrio está en tus manos. La única persona que decide qué llevarse a boca, en qué proporción, con qué combinarlo, cuánta energía gasto para compensar lo que me como, eres tú. Así hemos dilucidado el día de hoy quizás una de las preguntas más frecuentes, no solamente de mis redes sociales, sino también de mi consulta clínica regular,
¿puedo comer pan para bajar de peso? Por supuesto que sí, no tienes que evitar absolutamente nada para disfrutar de lo que te gusta y por supuesto alcanzar tus fines y tus propósitos como siempre lo decimos. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, @Domingo Porras en Instagram y Twitter, @LaTizanaGB en todas las plataformas.